Vamos. Bien, la clase del día de hoy recuerden que es enfocado para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entre ellos están medicina, enfermería, fisioterapia, psicología clínica, em, nutrición y se me escapa por ahí alguna otra que se encuentran dentro de esta facultad. Dentro de la parte de matemática, uno de los temas que les van a tomar a ustedes y que ya ha aparecido en los simuladores es sobre vectores. ¿Alguien sabe qué cosa es un vector? ¿Alguien ha tenido clases antes de esto en el colegio? Supongo que sí, pues no es algo que se da, pero a veces los estudiantes se olvidan o dicen que no les han dado. Pero bueno, vamos justamente a hablar sobre vectores. ¿Qué cosa es un vector? Un vector es un segmento de rectas que está dirigido en el espacio. Cada vector posee las siguientes características. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Ok? Antes de seguir ahondando en lo que es vectores, un vector o la parte de vector es muy utilizado en muchos campos, en casi todos los campos que usted pueda imaginarse. En la física, por ejemplo, ¿ok? Lo que es velocidad, lo que es fuerza, lo que es desplazamiento, todas estas son vectores. ¿Por qué? Porque tienen, además de una magnitud, tienen una dirección. Apuntan hacia un lado. Esa es la diferencia entre cualquier cantidad y un vector, que un vector, además de tener un valor, una magnitud, una cantidad como tal, tiene una dirección. ¿Ok? En la parte de biología podemos encontrar a los vectores en virus. ¿Ok? Digamos que a veces para determinar información sobre un virus se lo hace a través de vectores. Asimismo, en la parte genética, en lo que es el ADN, también se lleva a cabo a través de un vector. En la parte de informática, tenemos también listas, arrays, que también es a través de un vector. ¿Ok? Y de forma un poquito más general, todo lo que usted tiene en su celular, dispositivos, digamos, al final son vectores, ¿ok? Al final son vectores. Todo lo que usted está haciendo en su celular se lo hace a través de vectores. Y nos vamos un poquito más allá, son combinaciones lineales y demás. Bueno, eso ya es algo un poquito más especializado, más avanzado. Pero acá vuelvo y repito, ¿qué cosa es un vector? Un vector es un segmento de rectas dirigidas que tiene estos tres componentes o tres características. Magnitud. ¿Qué implica que un vector tenga magnitud? Significa que tiene un valor, una cantidad, ¿ok? Y representa la longitud como tal del vector, de acuerdo con una escala convencional, ¿ok? Es como una forma de medir al vector. Usted puede medirse, ¿verdad? Usted se mide en centímetros o se mide en metros. Asimismo, al vector también se lo puede medir para ver de dónde a dónde llega. Dirección. ¿Qué hace la dirección? Señala la línea sobre la cual actúa. Puede ser horizontal, vertical u oblicua. Y el sentido indica hacia dónde va el vector, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Queda señalada por la punta de la flecha. Entonces, aquí tenemos una forma de representar a un vector, que es básicamente a través de una flecha. Y recuerden, todo vector tiene estos tres componentes. Tiene la magnitud o módulo, también se le conoce de esa forma. Módulo es sinónimo de magnitud, es decir, cuánto mide este vector, cuánto vale, por decirlo de cierta forma. La dirección es básicamente el grado de inclinación que tenga sobre cualquier eje coordenado. Esta es la dirección, el ángulo que se va a formar dependiendo de pues, si se está trabajando con el eje X o el eje Y. Y el sentido es hacia dónde apunta, es decir, hacia dónde va eh, esa flechita, esa colita del vector. Entonces recuerde, todo vector tiene estos tres componentes: magnitud, dirección y sentido. A los vectores se los puede representar de tres formas, ¿ok? Que se le conoce como el sistema de coordenadas.
Puede ser de forma rectangular, que es lo que vamos a ver en esta clase y es como ustedes les van a tomar para su buena suerte. También tenemos un sistema de coordenadas polares, que es con ángulos, y ahí un poquito más complicado porque tiene que calcular a través de las identidades trigonométricas. Y también un sistema de coordenados geográficos, es decir, utilizando los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Vuelvo y repito, para su buena suerte, acá solamente vamos a utilizar el sistema de coordenada rectangular. ¿Y qué significa un sistema de coordenada rectangular? Que nosotros vamos a ubicar a este vector en el espacio a través de un componente X y un componente en Y. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo de cómo se vería un vector en dos dimensiones, es decir, su componente en X, que puede ser cualquier número que tengamos allí, y el componente en Y. ¿Cómo se grafica un vector? Supongamos que este vector mida, no sé, 3,4. 3,4. Voy a poner en la parte superior acá. ¿Ok? 3,4. Es decir, que la componente en X valga 3 y la componente en Y valga 4. Y esta es una forma que usted va a encontrar en los ejercicios. ¿Ok? Va a encontrar B igual, no sé, igual a 2, menos 1. ¿Qué cosa es esto? Un vector que está representado en una forma rectangular. ¿Y qué significa? Que su componente en X vale 2 y que su componente en Y vale menos 1. Otro ejemplo, le pueden poner la forma que sea o la representación de letras que sea, les pueden colocar. Y muy importante, un vector siempre lleva una flechita aquí. Esa es la forma de describir un vector, ya escribiéndolo como tal, ¿no? Una letra en minúscula o mayúscula y una flechita en la parte superior. Entonces, si usted ve esto, significa que es un vector, ¿ok? Y si lo ve de esta forma, significa que está descrito en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque tiene su componente en X y su componente en Y. Otro ejemplo de vector en forma rectangular podría ser, no sé, U con el sombrerito o la flechita, ya eso se está denotando como un vector, igual a, qué sé yo, 3,0, que significa que este vector, su componente en X vale 3 y que su componente en Y vale 0. Y así sucesivamente. Esta es la forma que usted va a encontrar en los ejercicios. Componente en X y componente en Y. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que voy a graficar en el plano cartesiano. ¿Ok? Supongamos que yo tuviera aquí esto que está aquí para que se pueda entender un poquito mejor. Supongamos que yo tengo el vector U, que es igual, a 3,5, vamos a colocar. 3,5. Le pregunto, si yo quiero graficar esto en el plano cartesiano, es decir, en esto que está aquí, en X y en Y, recuerden, X es la componente o la coordenada horizontal y Y es la coordenada vertical. Si yo esto lo quiero graficar en un plano cartesiano, ¿cómo me quedaría? 3, ¿a qué componente representa o equivale este número 3? A ver si han estado pendientes de lo que acabo de hablar. AX, excelente. Aquí abajo le voy a colocar, ¿verdad? Y este 5, ¿a qué componente representa? A la coordenada en Y. Es decir, que si yo quiero graficar esto en el plano cartesiano, ¿cómo me quedaría? Me voy a primero la componente en X. Si me hice tres positivos, yo siempre para graficar cualquier vector se lo hace desde el origen, ¿ok? Si me hice 3 positivo, a ver, ¿qué dice por acá? Buenas noches, disculpe, ¿cuándo, cómo dan las clases de facultad? Ya dimos la clase para la Facultad de Educación y también para la Facultad de Derecho. Incluso la primera clase fue para la Facultad de Derecho y que fue como a las 4:30, me parece. De ahí dimos para la Facultad de Educación y luego dimos para la Facultad de Ingeniería y ahorita es la Facultad de Ciencias de la Salud. Igual si es que no estuvo, la clase quedó grabada para que la pueda ver. Ok, sigamos. Entonces, como me dice 3 en X, yo vengo, me voy a mi plano cartesiano y siempre parto del origen. Si me dice 3
el 3, ¿qué es? ¿Positivo o negativo según lo que está acá? Este 3 es positivo, ¿verdad, profesor? Pero no tiene signo positivo. Recuerde que si no tiene ningún signo, se sobreentiende signo positivo. Y el momento de graficarlo en mi recta numérica en el eje X, porque recuerden, la primera componente, la que está antes de la coma, es sobre el eje X. El eje X es esta línea horizontal, ¿verdad? Esta que está acá. Sería hacia la derecha o hacia la izquierda, si es positivo. El número 3. Hacia el lado derecho. Recuerden. En X, si yo me voy hacia la derecha, están los números positivos. En cambio, números negativos hacia la izquierda. Es decir, que si yo acá hubiese tenido menos 3, sería desde aquí hacia la izquierda. Voy contando uno, 2 y 3. Pero en cambio, como tengo 3 positivo, sería en el eje X, pero hacia la derecha. Y cuento uno, 2 y 3. Es decir, que esta sería la componente recién en X. 3 unidades de forma horizontal a la derecha. Recuerden, X es horizontal y como es positivo, hacia la derecha. 3 unidades hacia la derecha. Y hago lo mismo con el eje o la componente vertical, que sería Y. Y, recuerden, Y en cambio es vertical, puede ser de arriba, desde el centro hacia arriba o del centro hacia abajo. ¿Qué signo tiene el 5 para graficar, en cambio, ahora la componente en Y? Positivo, perfecto. Significa desde el origen hacia arriba o desde el origen hacia abajo, si es positivo. Excelente, hacia arriba. Entonces cuento, en cambio, 5 unidades, porque aquí tengo componente en Y, 5. 5 positivo significa desde el origen hacia arriba. Entonces sería uno, 2, 3. 4 y 5, ¿ok? Y ahí tengo básicamente las componentes de este vector. Vuelvo y repito. 3 en X, es decir, 3 hacia la derecha de forma horizontal y 5 en Y sería 5 de manera vertical. Recuerden, eje X, eje horizontal, eje Y, eje vertical. ¿Y cómo me quedaría ya básicamente esta representación? Dejen borrar este punto que está aquí, que se ve feo. Ya, y básicamente hago un desplazamiento básicamente, ¿no? Trazo línea de tal forma que se conecten estos dos numeritos. ¿Sí ven? Ahí tengo la conexión entre el 5 y el 3 o el 3 y el 5. Es decir, que mi vector, ya graficándolo en este plano cartesiano, iría desde el origen hasta aquí. Y ahí tendría el vector 3,5. 3 en X y 5 en Y. ¿Ok? Y esa es la forma de representar a un vector. Profesor, ¿y qué pasa si tenemos no solamente tres componentes, sino, perdón, no solamente dos componentes, sino tres componentes como acá? Bueno, ahí se utiliza básicamente el plano cartesiano X, Y, Z. Pero obviamente eso no les van a tomar porque eso es una tercera dimensión y ahí se complica un poquito más, que es como nosotros vemos en el mundo real, en el espacio, ¿no? 3 dimensiones. Aunque teóricamente se dice que existen más de 3 dimensiones. Entonces, esto que está acá simplemente es cómo se vería un vector con tres componentes, es decir, 3,5,7 por poner un ejemplo. Entonces sería un vector en un plano de 3 dimensiones, un R3 como se le conoce. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para seguir practicando. ¿En qué cuadrante se encuentra el vector con componentes 4, menos 6? ¿En qué cuadrante se encuentra el vector con componentes 4, menos 6? ¿Alguien sabe qué cosa es un cuadrante? Si no, igual lo voy a explicar. A ver, antes de hacer cualquier cosa, voy a graficar mi plano cartesiano. Recuerden, el plano cartesiano es una forma estándar para poder ubicar los vectores. Ya, perfecto. Los cuadrantes, muy bien, es la forma de dividir al plano cartesiano en cuatro. Si se da cuenta, ahorita que estoy graficando el plano cartesiano, usted ve cuatro cuadraditos. Entonces, este se le llama primer cuadrante, el de acá se le llama segundo cuadrante, el de acá se le llama tercer cuadrante o cuadrante número 3
y el de acá es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Ahí está la explicación de qué cosas son los cuadrantes. Son la forma de dividir al plano cartesiano en cuatro para tener, digamos, un pequeño conjunto de este plano cartesiano. Ahora sí, vamos a graficar ese vector. ¿Ok? Recuerden siempre, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. ¿Ok? X horizontal, Y vertical. Y ahora sí vamos a proceder a graficar nuestro vector. Este 4, porque el vector es 4, menos 6, ese 4, ¿a qué componente está establecido? ¿A qué componente pertenece? A X, muy bien. Entonces, como tengo 4, ¿qué signo tiene el 4? Positivo. ¿Sería entonces desde el origen hacia la izquierda o desde el origen hacia la derecha? Perfecto. Como tengo 4 en el componente X, positivo, sería desde el origen hacia la derecha. Y cuento 4 unidades. Uno, 2, 3 y 4. Y ahí tendría la componente en X. Aquí. ¿Ok? Ahora vamos con la componente en Y, menos 6. Si tengo menos 6 en la componente en Y, recuerden aquí tengo X, Y, menos 6 en Y, sería desde el origen hacia dónde. Perfecto, como tengo signo negativo, sería hacia abajo. ¿Ok? Y cuento en cambio 6 unidades hacia abajo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tendría, en cambio, mi componente en Y, menos 6. Recuerden, en X, si es positivo, va hacia la derecha. Si es negativo, va hacia la izquierda. Y en Y, si es positivo, va hacia arriba. Y si es negativo, va hacia abajo. Entonces hago una proyección, mire, me desplazo menos 6 de aquí hasta que pueda concatenar o coincidir con el otro componente en X y mire, ahí tengo, ¿no? Ahí está la proyección de los dos componentes. Por tanto, el vector resultante iría siempre desde el origen hacia esa parte donde coinciden esas dos proyecciones. Por tanto, ¿cuál sería el resultado a la pregunta? ¿Qué alternativa sería? ¿En qué cuadrante se encuentra este vector? Recuerden, rebobinando un poquito, como les había comentado, este es el primer cuadrante, aquí, donde están X y Y positivo. ¿Dónde están las X negativas y Y positivos? Segundo cuadrante. ¿Dónde están las X negativas y Y negativas? Tercer cuadrante. ¿Y dónde está X positiva y Y negativa? Cuarto cuadrante. Por tanto, el vector que acabamos de hacer, ¿en qué cuadrante se encuentra? Justamente en el cuarto cuadrante. Alternativa A. Y ya está. ¿Ok? Alternativa A. Pregunta si no hacemos otro ejercicio. Exactamente, en el cuarto cuadrante. No, vamos con otro ejercicio para que puedas seguir practicando. Esto es de práctica, no es tan complicado, la verdad. Ya les digo, la ventaja que ustedes tienen es que solamente les van a tomar, según lo que está en los simuladores, en coordenadas rectangulares. Ya en coordenadas polares, ahí se complica un poquito más porque hay que trabajar con eh, lo que son las leyes trigonométricas, aplicar seno, coseno, tangente y Pitágoras en ciertos casos. ¿Ya? Veamos, siguiente ejercicio. Si un vector tiene componentes menos 2, menos 5, ¿en qué cuadrante se localiza? Entonces, lo primero que debemos hacer es graficar nuestro plano cartesiano, ¿no? Vamos a graficar nuestro plano cartesiano, que siempre es una referencia para lo que son vectores, y vamos a colocar. Y recuerde siempre, el eje horizontal es el eje X.
y el eje vertical es el eje Y. No hay cómo perderse. Ahora sí, veamos. Tengo el vector menos 2, menos 5. Menos 2, menos 5. Recuerde, siempre la primera componente o el primer valor, ¿a qué componente pertenece? Siempre lo que está antes de la coma, excelente, al componente X. Y lo que está después de la coma, al componente Y. Ya, entonces vamos primero en orden con el componente en X. ¿Cuánto vale el componente en X menos 2? Es decir, que yo voy a trabajar sobre el eje horizontal, sobre el eje X. Pues no hay cómo perderse, como les digo. Entonces, si me dice negativo, sería desde el origen hacia la derecha o desde el origen hacia la izquierda. Perfecto, negativo es hacia la izquierda. Y cuento las dos unidades, uno y 2. Ahí me quedaría más o menos mi componente en X, menos 2. Y ahora vamos a graficar la componente en Y, menos 5. Entonces, menos 5 en Y significa de manera vertical, pero sería desde el origen hacia arriba o desde el origen hacia abajo. Perfecto, como es negativo, en cambio sería hacia abajo. Entonces, menos 5 hacia abajo. Cuento 5 unidades. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tendría la componente vertical. Ahora ya para poder decir que este es el vector, pues simplemente uno de esas dos componentes. Hago la proyección, como ya lo acabamos de hacer, ¿no? Sería desde el menos 2 bajo, bajo, hasta encontrarme con el menos 5. O sea, no hay nada extraordinario acá, es simplemente hasta encontrarme con el menos 5. Es decir, que aquí terminaría la colita, o mejor dicho, la punta del vector. Vengo y trazo mi vector, mi flecha, que siempre va a ir desde el origen hacia esa parte donde concluyen los dos componentes, menos 2 y menos 5. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿en qué cuadrante se encuentra? Entonces, recuerden, haciendo otra vez un repaso general, este sería el primer cuadrante. Cuadrante número uno, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y cuadrante número 4. ¿En qué cuadrante se encontraría? En el cuadrante número 3. Por tanto, sería la alternativa C. Y ya tenemos ahí el ejercicio. ¿Ya? Preguntas hasta allí, entonces ya saben cómo ubicar un vector en el plano en el plano cartesiano, en el plano X, Y. ¿Sí sabían hacer esto o recién lo están aprendiendo? Yo creo que sí lo han de haber sabido, pero se han de haber olvidado. Y es una pregunta que saben tomar porque es sobre vectores. Ubicar a un vector en el plano cartesiano. Ya, dejen ver si hay otro ejercicio de esto, si no pasamos a otro concepto. Ya no hay más ejercicio de esto. Igual, si hay una próxima ocasión, podemos seguir practicando. Vamos a ver ahora operaciones de vectores. A los vectores se le puede hacer tres operaciones fundamentales, digamos de forma normal, como si usted estuviera haciendo operaciones con, no sé, con manzanas, con peras, con funciones, si no un poquito más allá, con matrices, con cualquier aspecto matemático. A los vectores se le puede aplicar tres operaciones fundamentales, que es la suma vectorial, la resta vectorial y la multiplicación de un vector por un escalar. Profesor, ¿y se puede multiplicar entre sí vectores? Ya lo vamos a ver más adelante o en la próxima clase. Eso le conoce como producto escalar o producto punto a punto. Por eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por el momento vamos a ver las operaciones que se pueden aplicar entre vectores, que es la suma vectorial, la resta vectorial y la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué cosa es un escalar? Un escalar es un número nada más. Si alguien por ahí escucha la palabra escalar, escalar es algo que se utiliza bastante en física y es simplemente un número. ¿Ok? Por ejemplo, a veces, o no a veces, siempre, casi siempre, las personas confunden distancia con
con desplazamiento y son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la distancia es un escalar, es decir, un número. Usted se movió 5 metros, 40 metros, 10 metros. Y en cambio, el desplazamiento es un vector que tiene una magnitud que puede ser positiva, negativa y una dirección, qué sé yo. Usted se desplazó 50 positivo hacia el oeste, se desplazó 50 a 45 grados o se desplazó, como acabamos de ver en coordenadas rectangulares, eh, 30, menos 15. Entonces, ahí tenemos la forma de diferenciar un escalar, que un escalar es un número nada más, y un vector es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Un segmento de rectas dirigidas. Entonces, se le puede aplicar la suma. ¿Cómo sumamos vectores? Es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a sumar componentes con componentes. Supongamos que tengo un vector en tres dimensiones, ¿ok? Es decir, con tres componentes, x, y y coma z, que vuelvo y repito, es como nosotros apreciamos el espacio. El espacio que nos rodea está formado de tres dimensiones. Tenemos el eje x, que sería la anchura, el eje y, que sería la altura, y el eje z, que sería la profundidad. Nosotros miramos y todo lo que está pasando a nuestro alrededor es a través de un eh, plano en tres dimensiones, ¿ok? En tres dimensiones. ¿Por qué? Porque usted puede moverse hacia adelante, puede moverse de adelante hacia atrás, puede moverse de izquierda a derecha o puede ir de arriba hacia abajo. ¿Sí ven? Tres dimensiones, tres formas de desplazarse. Algo que usted no puede ver en la pantalla solamente puede mover, puede ver cómo el puntero o sube o baja o se va de izquierda a derecha, es decir, X, Y. ¿Ya? ¿Cómo se suman vectores? Componentes con componentes, es decir, si acá tengo dos vectores, ¿no? Con tres componentes, A1, A2, A3 y el otro vector B1, B2, B3. ¿Cómo se suma? Componente con componente, es decir, X con X sumo, Y con Y lo sumo y Z con Z lo sumo. Es decir, que me quedaría el vector resultante al sumar A1 más B1 en la componente en X, a2 más B2 en la componente en y A3 más B3 en la componente en Z. Es decir, usted va a sumar en orden, componente con componente. X con X, Y con Y, Z con Z. Tal como usted lo hace en la vida cotidiana, usted no suma papas con cebollas ni con zanahorias, usted suma papas con papas, cebollas con cebollas y zanahoria con zanahoria. Y lo mismo aplica con la resta. Simplemente que cambia. Ahora, en lugar de sumar, voy a restar. Y la multiplicación de un vector por un escalar es multiplicar un número por el vector. La diferencia es que este numerito va a multiplicarse por cada componente del vector. Sin más que decir, pasemos a ejercicios para que puedan ver en realidad de qué estoy hablando. Pues no, está como loco el profesor hablando y ¿qué estará diciendo? No entiendo nada. Vamos a hacer ejercicio. Veamos. Supongamos que tengo los siguientes vectores, ¿no? Los vectores A igual a 3,5 y el vector B igual a 4,2. ¿Qué me piden? Dice, ¿esto toman para la Facultad de Educación Inicial? Me parece que no, esto no va. Educación inicial son otros temas. Por eso es que me he tomado la molestia de dar un tema por cada facultad para que no se mezcle, porque para mí hubiese sido sencillo, ya, una sola clase para todos, ¿no? Pero la idea es que cada facultad tenga su clase respectiva para que solamente abarque los temas que están allí. ¿Ok? Ahora sí, ¿a qué va a ser igual el vector resultante? Vamos a sumar A más B. A más B. ¿Ok? A más B. Y como les dije, sumar vectores o restar vectores es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque se lo hace componente con componente. ¿Ok? Del vector A, le pregunto, ¿cuánto vale la componente en X? Del vector A, ¿cuánto vale la componente en X? Si sabemos que siempre es X, Y. Vale 3. Y en el vector B, ¿cuánto vale también la componente en X? Siempre es X, Y. 4. ¿Y qué cosa me están pidiendo hacer? La suma, pues. Es decir, me quedaría 3 más 4. Siempre componente en X
componente en X, según la operación que me estén dando. Si me dicen sume, sume. Si me dice reste, pues reste. Pero componente con componente, X con X, Y con Y, Z con Z en caso de que haya una tercera dimensión. ¿Y cuánto me queda 3 más 4 para hacerlo directamente y no estar que colocando? Ustedes son pilas, ¿no? Futuros médicos, enfermeros, licenciados. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. Entonces, el componente resultante de X me quedó 7. ¿Y cuál sería el componente resultante en cambio en Y? Hago lo mismo, pues no, ahora voy a sumar componente en Y con componente en Y. ¿Cuánto me queda? 5 más 2. También me queda 7. Y listo. Eso sería todo. Es decir, que el vector resultante de A más B es el nuevo vector que se ha formado 7,7. Es decir, la alternativa D. Y ya está. Como les digo, suma y resta de vectores es lo más sencillo del mundo porque simplemente se suma de esta forma. Y claro, en esta coordenada, en este sistema de coordenadas rectangulares, porque si les ponen coordenadas polares, ahí ya se complica un poquito más, porque ahí tienen que convertir, no sé, si es que les ponen en polares, pasar de polares a rectangulares, hacer la operación y luego volver otra vez a polares. O si lo quieren hacer de forma gráfica con el método del paralelogramo. Pero acá, vuelvo y repito, los exámenes de los NEMIS, las preguntas son sencillitas, no son nada del otro mundo. Claro, abarcan muchos temas, pero son temas superficiales, preguntas que no son tan complejas. Vamos con otro ejercicio, ok, antes que se nos acabe el tiempo del Zoom. Veamos. Siguiente ejercicio. Ahora tengo un vector de cuántas coordenadas, de cuántos componentes. Cada uno de los vectores. Tengo el vector U y el vector B. ¿Ok? Tengo el vector U menos 2, 4, menos 1. Es decir, que ya tengo tres dimensiones. La componente en X, la componente en Y y la componente en Z. ¿Verdad? Y también tengo el vector b que está en tres componentes. O sea, de ley tiene que ser, para poder sumar o restar vectores deben ser de la misma naturaleza. O sea, un vector de dos dimensiones con un vector de dos dimensiones. Un vector de tres dimensiones con tres dimensiones. ¿Ok? Y acá tengo el vector b, lo mismo, la componente en x, la componente en y la componente en z. Entonces vamos a calcular u menos b. U menos b. ¿A qué va a ser igual el vector resultante u menos b? Y lo mismo. Vamos a hacer las operaciones de forma ordenada. Componente con componente. Es decir, primero con x. ¿Cuánto me queda menos 2 menos 3? Porque ahora voy a restar. Un tips que les puedo dar para que no se confundan, ¿ok? Es que si me dice menos b, ¿verdad? Y yo tengo el vector b normal, para que no se confundan y no, no sé, cometan un error aplicando ley de signos o algo, lo que se hace es que el vector b, como es el que tiene el signo negativo, le vamos a cambiar de signo a los componentes en el interior. Es decir, que podemos directamente decir que menos b es igual a los componentes, pero con o sea, los mismos componentes, pero con el signo diferente. Es decir, acá tenía 3 positivo. Acá me quedará menos 3. El menos uno ahora se hará más uno y el 5 se hará menos 5. Esa es una forma que pueden hacerla para que no se coman ningún signo, porque así mentalmente se pueden confundir. Entonces, ahora sí yo puedo sumar. O sea, esta diferencia, por decirlo así, se ha convertido en una suma. Y ahora sí, veamos. Menos 2 menos 3, ¿cuánto me queda? Perfecto, menos 5. Entonces me quedaría en la componente en X menos 5, coma, veamos, ahora en Y, ¿cuánto sería 4? Y acá tengo 1, 4 más 1, ¿cuánto sería? También sería 5, pero ahora positivo. Y finalmente la componente en Z, aquí vale menos 1 y acá vale menos 5. ¿Cuánto es menos 1 menos 5? Excelente, menos 6. ¿Ok?
Ojo, vuelvo y repito, ¿qué acabé de hacer en este caso? Para que no se confundan, algo que siempre se sabe hacer es, si yo tengo menos b, ¿ok? Significa que a este que vale b le voy a multiplicar por menos. Y usted sabe que es como tener el signo negativo fuera de un paréntesis. ¿Cuál es la función de un signo negativo fuera de un paréntesis? Que lo que está adentro se invierte el signo, ¿sí ven? 3 positivo se hizo 3 negativo. Acá tenía menos uno, se hizo más uno y más 5 se hizo menos 5. De esa forma, ahora sí yo puedo sumar esos dos vectores. Es decir, esa diferencia se ha convertido en una suma, de tal forma que se pueda hacer de mejor manera. Para ya simplemente sumar. Menos 2 menos 3 menos 5. 4 más uno 5. Y menos uno menos 5 6. Sí, básicamente es como destruir paréntesis. Ojo, si es que no quiere hacer como yo lo hice, lo puede hacer mentalmente. O sea, menos 2 y como dice menos b sería menos 3. Menos 2 menos 3, mire, menos 5 directamente. Acá me queda 4 menos menos uno. 4 menos menos uno, menos por menos más, me queda uno. 4 más uno, ahí está, 5. Y acá me quedaría menos uno, menos 5, menos uno, menos 5, menos 6. Como usted quiera hacerlo. Si quiere hacerlo directamente o a hacerlo como yo lo hice. Le cambia de signo y ahí simplemente suma. Porque al final de cuenta, un vector negativo no es nada más que una suma por el inverso de ese vector, es decir, cambiándole el signo. Y ya está. Dice, pasa algo si no hacemos, no pasa nada. Si usted, por ejemplo, no sabe el resultado o no sabe cómo hacerlo, usted marca la alternativa que es y ahí no le van a pedir ningún cálculo. Simplemente usted hace los cálculos para usted, pues, obviamente para que pueda encontrar el resultado. Y eso es en cuanto a las operaciones entre vectores. De aquí continuamos la próxima clase. Vamos a seguir haciendo más ejercicios de esto. Vamos a ver la multiplicación por un escalar. También nos hace falta ver de vector el producto punto o producto escalar y también lo que es el módulo de un vector. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, Dios mediante. Entonces, ya como se va a acabar el tiempo del Zoom, hasta ahí vamos a llegar la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Eh, en mi canal de YouTube como Academia Alfa, ahí les voy a pasar también el link por el grupo de WhatsApp para que puedan ver. Ya, estos son ejercicios de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Ok? Listo, que tengan una buena noche. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión. Pasen bien, cuídense. Chao.